Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre Tesla. Uy, no sé qué he pulsado. Bueno, voy a ver si ajusto todo para que se vea todo bien y bonito, porque quiero haceros un vídeo sobre... A ver, abrimos un poquito ahí. Sobre los menús de Tesla. Vamos a coger y a explicar... Joder, qué calor hace. Vamos a... Coño, que estaba sin aire acondicionado. Ya está. Vamos a explicar todos los menús uno por uno. Así que nada, ya sabéis que cualquier duda que tengáis podéis ponerla en comentarios, yo os la responderé dentro de mis conocimientos. Así que nada, vamos con ello. A ver. Y a explicar al menos uno por uno. Sobre la pantalla principal ya tenéis muchísimas vídeos, muchísimas tutoriales y sobre lo demás también, pero bueno, lo que importa es contaros lo que yo os pueda contar. Así que vamos a conocer todos los menús que tenemos para configurar el coche. Ya sabéis que todo lo hacemos por la pantalla, aunque hay cosas que podemos hacer en los mandos, pero están en muchos casos replicados en la pantalla. Bien, vemos que aquí, cuando abrimos el menú de opciones pulsando el botón de coche, tenemos todas las opciones desplegadas en dos columnas. Aquí elegimos qué es la familia de ajustes que queremos hacer y en la derecha tenemos los ajustes propiamente dichos. También tenemos la opción de buscar, que yo he usado pocas veces, pero bueno, si ponéis aquí espejos, pues se supone que debería buscar ajustar los espejos. Como veis, pues la opción de buscar, o yo soy un inútil o no soy capaz de entenderla. Primer menú, controles, es el que más probablemente vayamos a usar de manera habitual para gestionar nuestro vehículo. En la fila de arriba, luego nos metemos con los menús que tenemos aquí arriba, pero en la primera fila de ajustes tenemos las opciones de luces del vehículo. Si las queremos apagadas, si queremos encendidas las luces de posición, si queremos encendidas las luces de cruce o si las luces están en modo automático. Y en el botón de la derecha lo que tenemos es la opción de poner las luces largas automáticas. Luego entraremos en detalles de qué es lo que ocurre con cada una de ellas. Luego tenemos la opción de plegar retrovisores, ¿vale? Y veis que abajo nos sale guardar ubicación. Esto es muy importante. Cuando vosotros hacéis determinados ajustes, el vehículo os va a permitir guardar esos ajustes en una determinada ubicación. Por ejemplo, si yo en el garaje nunca los pliego, puedo hacer que no se plieguen al garaje. Si paso por un sitio que es muy estrecho y los pliego manualmente, puedo hacer que el coche, cada vez que pase por ese sitio, los pliegue manualmente. Por eso nos sale la opción abajo de guardar ubicación. Seguro para niños nos permite no abrir las puertas, o nos permite abrir las puertas, mejor dicho, traseras, bien sea la izquierda, la derecha o ambas, activado o desactivado. Lo azul es que siempre está activado. Seguro de ventanas, lo mismo, nos permite que las pasajeros atrás, o no nos permite que suban o bajen las ventanas. Y en el caso de la guantera, ahora nos va a pedir un pin, pero en el caso de la guantera nos la abriría. En la siguiente fila tenemos los limpiaparabrisas, si queremos que estén apagados, a velocidad 1, 2, 3, 4 o en auto. ¿Vale? Cuando pongáis la conducción automática, el autopilot, tanto las luces como los limpias se van a poner en automático. Continuamos abajo hacia retrovisores. En este caso, como podéis observar, nos indica que tenemos que usar la rueda izquierda del volante para ajustar los retrovisores. Y en cada uno de ellos, esto es importante, en cada uno de ellos nos permite seleccionar. Si queremos que sea autoinclinable, ¿qué quiere decir esto? Que cuando metamos más atrás, el espejo se va a bajar para aparcar o no aparcar. Bueno, os he dicho en cada uno de ellos, no, lógicamente. Este ajuste es para los dos espejos. Vale, no podéis bajar uno y el otro no, y demás. Espejo autorretráctil significa que cuando cierres el coche se van a plegar solos, y espejo autooscurecimiento significa que cuando llegue una determinada hora del día, una determinada cantidad de luz, el coche lo va a decidir, se van a oscurecer para que los vehículos no nos deslumbren. Una vez que hemos seleccionado el espejo, con la rueda izquierda, como veis allí, podemos mover. Si no nos gusta el ajuste que teníamos, le damos a restaurar y se queda en el ajuste que teníamos previo, o si no, le damos a guardar. Todo eso va a quedar vinculado a nuestro perfil que está arriba. En la derecha hacemos exactamente lo mismo. Para la dirección nos ocurre lo mismo. Moviendo la ruleta vamos a cambiar el ajuste del volante. Más dentro, más fuera, más arriba o más abajo. Si no nos gusta cómo lo hemos cambiado, le damos a restaurar y nos deja el que teníamos en nuestro perfil por defecto. En este lado de aquí tenemos las cuestiones relativas a las cámaras, a la grabación de las cámaras. Aquí arriba que pone grabando es la dashcam. Luego veremos dónde se activa o no se activa.
Aquí, por ejemplo, va grabando clips continuamente de nuestro entorno cuando estamos conduciendo, cuando el vehículo está activado, y si le damos ahí, vamos a guardar ese clip. Si lo mantenemos pulsado, como vemos, ha desaparecido el puntito rojo y hemos desactivado la opción de dashcam del vehículo. Volvemos a mantener pulsado y como vemos, se vuelve rojo. Debajo justo tenemos el modo centinela, que nos sirve para activarlo o desactivar el modo centinela. Si lo mantenemos pulsado, pues no nos hace nada distinto. Y por último, aquí abajo tenemos el brillo de la pantalla, ¿vale? Podemos ver que la oscurece mucho, o el solo se ajustará según el brillo. Luego veremos en otro lado cómo podemos seleccionar los tonos blancos o los tonos oscuros, los tonos claros, los tonos oscuros. Pero bueno, siguiendo con los menús, continuamos con pedales y dirección. Y en este caso vamos a seleccionar cómo queremos que se comporte el vehículo respecto a nuestra sensibilidad con el acelerador o nuestra sensibilidad con la dirección. En este caso, este vehículo es un long range tracción trasera, por tanto solo tenemos estos dos ajustes de aceleración, el relax o el estándar. Por ejemplo, en el performance tendríamos un ajuste más. ¿Qué diferencias vemos entre la aceleración relax o la aceleración estándar? Principalmente dos. En la aceleración estándar, digamos que tenemos el máximo par en el momento que pisamos el acelerador. Sin embargo, en la aceleración relax, aparte de que tenemos una potencia limitada, lo que ocurre también es que es como más paulatino, es como va acelerando más, no es tan instantáneo. Y eso nos permitiría ahorrar combustible. Ahora bien, cada uno tenemos que ser nosotros conscientes de cómo usamos nuestro pedal del acelerador. Y el modo de dirección, pues es la dureza de la dirección a la hora de desplazarse. Yo, por ejemplo, para ciudad, recomiendo el modo confort. Y para el uso del autopilot también, porque cuando nosotros tenemos que decir al coche, cuando estamos en modo autopilot, que estamos presentes, y eso lo aplicamos mediante un par de giro en el volante. Bueno, pues lo que nos ocurre es que, en mi caso, yo he podido comprobar que si lo pongo en cualquiera de los otros dos modos, el volante se vuelve muy duro y ese par de giro también se vuelve muy duro hasta que el coche detecta que estamos, entonces pegamos pequeños tironcitos. Por tanto, el modo confort. Cuando estoy conduciendo por mí mismo, una carretera normal, o en autovía, o una carretera de montaña y demás, pues voy ajustando los niveles de dureza de la dirección en función de lo que me interese en cada momento. Modo confort, este coche tiene la dirección durita, ¿vale? O sea, no penséis que el modo confort es como en aquellos Fiat que tenían el botón City y conducíais con un solo dedo. Bien, este modo de parada es muy interesante. Antiguamente los Teslas tenían la opción de seleccionar cuánto era la frenada regenerativa que querían aplicar, pero ahora mismo ya no lo tienen. El coche se lo decide, se ajusta y demás. Pero lo que sí que podemos decidir es qué ocurre en esos últimos metros en los que estamos funcionando con el coche. En el modo deslizamiento, lo que hace el coche es que empuja un poquito, sería lo más parecido a un cambio automático habitual, en el cual yo, por ejemplo, yo suelto el freno y el coche empuja un poquito, o digamos que es como que va al ralentí cuando yo suelto del todo el acelerador y estoy a punto de pararme, ¿no? En un cambio manual, por ejemplo, sería como si tenemos el embrague suelto la primera metida y el coche se desliza. Lo que pasa es que ahí se calaría si yo freno, ¿no? Entonces, si habéis conducido un coche con cambio automático, lo más habitual que estáis es al modo deslizamiento. En el modo rodar, vendría a ser como cuando yo en un cambio manual lo que hago es que termino pisando el embrague. El coche simplemente avanza por su propia inercia. Y en el modo retener vendría a ser lo más parecido a un one pedal. Es decir, el coche retiene todo lo posible con la frenada regenerativa hasta el momento cero en el cual aplica los frenos. Es decir, en este modo, si lo sabemos gestionar, no pisaremos nunca el pedal de freno. Y en el modo tracción libre lo que hace es desactivar el control de tracción. Esto pues permite que las ruedas patinen y demás. Cuidado, no confundirlo con lo que veremos más adelante, que es que no active el freno de mano, que eso se supone en otro modo. Ojo, esto de tracción libre, si os dicen, no, es que cuando haya nieve ponlo y demás, no, dejadlo el coche que tenga el control de tracción activado, no os liéis y en todo caso, si estáis justo atascados a punto de salir, necesitáis que las ruedas patinen un poco porque tienen que escarbar para llegar al final de la nieve, pero en el momento que empecéis a circular, volved a hacer que el coche se gestione como se tiene que gestionar, que para eso está pensado. Vamos al modo carga. Por un lado nos dice el nivel de batería que tenemos en este momento. Por otro lado nos dice cuál es el límite en el que yo quiero que pare la carga de la batería. En este caso, estas baterías que son NMC, pues no se recomienda cargar siempre al 100%. Los que tengáis baterías de litio ferrofosfato, LFP, pues sí, no tenéis ningún problema ni tenéis efecto de memoria.
Fijaos que dice corriente de carga en esta ubicación. Si yo modifico la corriente de carga, el coche va a guardar esta ubicación con el amperaje determinado. Ahora mismo estoy cargando en trifásica, pero yo puedo cargar tanto en trifásica como en monofásica, es decir, en alterna, y limitar la tensión, o en este caso el amperaje de entrada de la carga, pues para que no me salte los plomos, como antiguamente se decía. Entonces, en este caso, cuando yo modifique este amperaje, me lo va a guardar en mi ubicación, ¿vale? Me dice cuál es el máximo de la línea, que es 16 amperios, porque se han comunicado, estoy en tipo 2, el cargador con el coche, pero me va a guardar la cantidad de intensidad de carga que yo quiero. Puedo detener la carga, puedo desbloquear el puerto de carga. En la parte de abajo lo que tenemos son las opciones para poder seleccionar la gestión de las horas de carga. Desde mi punto de vista, este menú habría que desarrollarlo mucho más, porque las horas valle puede que no sean las mismas siempre, etcétera, etcétera, y a veces es un poquito lioso, parece que hay que combinar varias cuestiones. Pero bueno, fijaos, tenemos salida programada en esta ubicación. Puedo determinar a qué hora quiero que el vehículo esté acondicionado, preacondicionado para salir. Imaginaos que tengo un viaje a las 8 de la mañana, como dice ahí, pues puedo coger y establezco que a las 8 de la mañana el vehículo esté preparado. Sin embargo, si le doy a ajustes, puedo determinar qué más cosas pasa en esta cuestión. Dice preacondicionado, si la batería tiene más del 20% de carga, ponga la climatización de la cabina y precaliente la batería según la hora de salida programada. Y para ahorrar cargos energéticos, gastos energéticos, programar en horas valle. Por tanto, si yo dejo seleccionadas según qué opciones, no solo diré cuándo me quiero marchar, sino le digo si quiero que el coche se prepare para marchar, cargue hasta esa hora en la que me voy, pero además se preacondicione, o si quiero que solo cargue en horas valle, ¿vale? Y además podemos aquí seleccionar cambiar horas valle. ¿A qué hora terminan la hora valle? Por ejemplo, imaginaos que tengo mi viaje a las 8 de la mañana. Quiero que el coche se prepare, se preacondicione a las 8 de la mañana. Pero mi hora valle termina a las 6, como por ejemplo está puesto ahí. Bueno, pues el coche se cargaría hasta las 6, se dejaría de cargar y luego, cuando vaya llegando la hora de salida, el coche se prepara para salir. ¿Vale? Eso por ese lado. Cuando cambio a cambiar a hora programada, me ha cambiado este menú. Puedo combinarlos de tal manera que puedo decirle a qué hora iniciar carga, que la preparo, a qué hora quiero que empiece a cargarse en esta ubicación. Entonces yo creo que combinando estos dos menús, en los cuales por ejemplo, oye, pues quiero que se empiece a cargar a las 12 de la noche y que termine de mi hora valle, termina a las 6 de la mañana, puedo hacer que el vehículo empieza a cargarse a la hora que me interesa y termina de cargarse a la hora que me interesa. Pero como veis, estos menús como que parece que uno son sustitución del otro. Podría estar todo, oye, quiero que mi coche empiece a esta hora, que termine a esta hora y que se precondicione a esta hora. La verdad es que desde mi punto de vista estos menús no están muy bien desarrollados y en mi caso, como todavía no los he podido probar porque no tengo un cargador propio, pues os recomiendo que veáis a otros tutoriales de internet que os puedan explicar con más detalle exactamente cómo funciona el tema de la programación de carga. Estamos en carga, nos vamos a piloto automático. No todas las funciones que veis aquí estarán activadas o no. Va a depender de qué piloto automático tengáis. Tesla incluye siempre el piloto automático estándar, luego podéis tener la piloto automático mejorado o la conducción autónoma total. Y en función de esos van a salir unos u otros menús. ¿Vale? Si no me equivoco, este menú de control de cruce adaptado al tráfico es el habitual con el coche, ¿vale? Y el autogiro beta, pues os lo dice aquí, está totalmente versión beta, hace que su vehículo no sea autónomo, etcétera, etcétera. Nos permite ajustar el tema de autogiro. Estas dos opciones deberían estar preparadas en cualquiera de los vehículos. Control de cruce adaptado al tráfico va a frenar en función de la velocidad del coche que tengamos delante, como cualquier control de cruce adaptativo, y autogiro va a seguir el vehículo centrado en el carril. Esta opción, que nos lo dije bien, navegar en piloto automático, nos da solo advertencia diciendo que no podrá hacer todas las cosas que pensamos, es lo que se os habilita cuando habéis comprado el piloto automático mejorado o la capacidad de conducción autónoma total. Hay más opciones en el caso de esa última característica que hayáis adquirido. Vamos a personalizar navegación en el piloto automático. Bien, dice activar al inicio de cada viaje. Cuando nosotros hemos programado un viaje y el vehículo se va a meter por autovía y demás, nos sale un icono azul en la ruta en la cual nos permite activar o no activar la opción de navegar en piloto automático. El coche va a recomendarnos cambios de carril, el coche va a decidir qué salidas se toman, aunque no siempre lo hace de manera automática, a veces nos pide confirmación. Con esta opción lo que podemos hacer es, si al inicio de cada viaje
no se activa y tenemos que ser nosotros el que le digamos, oye, que sí, que quiero activar esta función para este viaje, o si esa opción va a estar marcada por defecto en nuestra nueva ruta. Siempre, ojo, que esté comprado la capacidad de conducción autónoma total o el piloto automático mejorado. La siguiente opción, cambios de carril en función de la velocidad. Pues vamos a ver lo que nos dice porque es la mejor explicación. Navegar en piloto automático puede personalizarse según su preferencia, incluyendo 4 configuraciones para el cambio de carril. Cuando está activado, navegar en piloto automático sugerirá cambios de carril a carriles que avanzan más rápidos. En el caso del Model 3 está avanzando a una velocidad menor a la velocidad deseada fijada. La configuración ligera sugiere cambios de carril cuando está circulando significativamente más lento que su velocidad fijada, mientras que la configuración MADMAX le sugiere cambios de carril incluso si viaja a una velocidad ligeramente menor que la fijada. Cambiar esta configuración no afecta a la seguridad del cambio de carril. Es decir, si el vehículo de adelante circula 1 km por hora por debajo de nosotros, no nos va a sugerir cambiar de carril. En el caso, por ejemplo, desactivado, nunca nos va a sugerir cambiar de carril. Ligeros cuando haya mucha diferencia de velocidad entre el coche de adelante y nosotros, medio aún menos, y en MADMAX, en cuanto lleguemos al coche de adelante, aunque haya muy poquita diferencia, nos va a recomendar cambiar de carril. Yo probé el MADMAX y me daba la sensación como que se pegaba mucho al coche de adelante. No sé, tengo que ir probando cuál es la mejor opción, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo en MADMAX ahora a ver qué tal. Y vista preliminar de la visualización de conducción autónoma total, esto es muy curioso, porque en la conducción autónoma total, por ejemplo, tenemos visualización de señales de stop, tenemos señalización de los semáforos y demás. Si yo desactivo esto, lo que va a ocurrir es que todas esas opciones que me muestran en pantalla a la hora de conducir, ya haremos un vídeo mostrándolo, que se corresponderían a las indicaciones que haría la capacidad de conducción autónoma total, en la pantalla me las pone aunque yo no pueda hacer uso de ellas. Si eso lo quito, pues digamos que solo me muestra en pantalla aquellas cosas que se ajustan a mi nivel de conducción autónoma. Aquí nos dice, muestra objetos adicionales que incluyen semáforos, señales de stop, determinadas señales de la carretera. No sustituyen la detención necesaria. Bueno, pues está guay porque se ven las señales de stop y demás. Continuamos. Dice aquí, velocidad programada. En este caso, yo, por ejemplo, circulo a una determinada velocidad. Cojo y activo el control de crucero. Puede que se quede a esa velocidad en la que yo ya estoy, o que por contra se ajuste a la velocidad que hay en ese momento en la vía. ¿Vale? Esto ya tenéis que determinar cada uno de vosotros qué es lo que queréis. Velocidad actual o límite de velocidad. Bien. En el caso de que tengáis activado límite de velocidad, vosotros podéis ajustarle un desfase, porque el coche marque más o marque de menos, porque sepáis, por ejemplo, pues yo que sé, que los radares nos saltan hasta un 5% más y demás. Yo, por ejemplo, en este vehículo he observado que más o menos el diferencial de lo que marca el vehículo respecto a lo que marca el GPS es aproximadamente 2 km por hora. Vale, pues ese desfase de velocidad podéis ajustarlo tanto en valores positivos como en valores negativos, bien sea en valor absoluto de X km por hora, si la vía está limitada a 120, el control se va a poner a 122, o en un porcentaje determinado, ¿vale? Y aquí abajo, fijaros, nos dice 50 km por hora, que sería la velocidad de ciudad, y 120 nos va a decir a qué velocidad va a circular en el caso de que yo ajuste un porcentaje. Continuando con estas opciones de conducción, cambiar cámara automática de ángulo muerto significa que cuando yo doy la intermitente, como veis, se activa la cámara del lado en el que voy a circular. Esto me parece ultra interesante porque no siempre se ven los coches perfectamente. Y alerta por colisión de ángulo muerto significa que si yo voy a invadir el carril contiguo o me voy a salir del carril, pues el coche me va a avisar en el caso de que haya otro vehículo en el lado al que me quiero incorporar y por tanto pueda tener una colisión porque tengo un vehículo en el ángulo muerto. Continuamos, en este caso, advertencia del límite de velocidad, pues me dice si yo me estoy sobrepasando el límite de velocidad simplemente en pantalla, dándome un destello respecto en la señal de velocidad máxima o con un sonido, si quiero que me pite. Y ese límite de velocidad, como hemos visto aquí arriba, ajustábamos la velocidad del control de crucero, bueno, pues también puedo hacer que me avise si me paso por encima de X km por hora o por encima de una determinada velocidad. Por ejemplo, esto puede ser interesante, imaginaros si circulamos con cadenas, que no podemos circular a más de 40 km por hora. Bueno, pues en este caso lo ajustaríamos ahí, nos iríamos a 40 km por hora y el coche me va a pitar cuando supere esa velocidad. Relativa simplemente, pues cuando superen 2 km por hora la velocidad máxima de la vía. En el caso de advertencia por colisión frontal, lo que va a hacer el vehículo es darme una serie de avisos y tomar una serie de decisiones que están aquí debajo respecto a qué ocurre si yo me voy a chocar de frente contra otro coche, por ejemplo. Pues puedo hacer que no me avise, esto es la advertencia, puedo hacer que me avise lo más tarde posible,
a pues, un tiempo intermedio o temprana, es decir, si ve un coche parado delante, enseguida me va a avisar. Para mí el ajuste medio es el adecuado. Y en prevención de salida de carril lo que puedo hacer es que le digo al coche qué comportamiento quiero que tenga a la hora de advertirme o de detectar que yo me he desplazado del carril. Puedo hacer que no haga nada, puedo hacer que solo me pite o puedo hacer que él intente incorporarme otra vez al carril si yo me he despistado y piso la línea central o la del arceno. Y por último, vamos a ver qué opciones más tenemos. Digamos que son un poquito más agresivas que lo anterior, ¿vale? Lo anterior son temas de advertencias y de mal. Prevención de salida de carril de emergencia, pues si detecta que efectivamente pega un volantazo o algo así, pues va a intentar que no me salga. Freno de emergencia automático, pues frenaría en el caso de que detecte un coche o un peatón y él activa el freno. Recordad que arriba tenemos el ajuste de cuándo quiero que me avise si detecta esa posible colisión. Pero aquí lo que estoy diciendo al coche es que, vale, me avisas, pero también quiero que frenes. Luego tenemos la aceleración evita obstáculos. Esto es muy interesante. Si el coche detecta que tenemos algún obstáculo delante, limita la aceleración, pues por ejemplo, al llegar contra una pared, por ejemplo, una persona, ¿vale? Una cosa es cuando estamos circulando y un coche se para o se cruza, eso sería lo anterior, pero otra cosa es cuando nosotros estamos casi estáticos y el objeto también está estático, ¿vale? Intentará que no nos choquemos. Sonido de control de crucero adaptado al tráfico. Bueno, pues cuando pongo yo el control de crucero adaptado al tráfico, el coche me pita. Y sonido de alerta de semáforo en verde, pues el coche va a detectar los semáforos y lo que va a hacer es que si no salimos cuando el semáforo se pone en verde, un segundo después me va a avisar de que el semáforo ya está en verde mediante un pitido. Seguimos con seguros. En este caso lo que podemos hacer es configurar llaves para el vehículo, bien sean, por ejemplo, la llave física que podemos comprar en Tesla que tiene la forma del vehículo, bien sean nuevas tarjetas o bien sean los teléfonos móviles, ¿vale? Y aquí en seguro de niños, daros cuenta que lo teníamos también aquí arriba en controles. Podíamos seguro de niños apagado, bueno, pues igual que aquí podíamos controlarlo ambos izquierda-derecha, en seguros pues también tenemos la misma opción. Seguro de ventanillas también lo hemos visto en controles. Y aquí dice cierre de puertas por alejamiento, bloqueo automáticamente las puertas y el maletero al salir con un teléfono o llave inteligente, ¿vale? Recordad que si usáis la tarjeta que nos da Tesla para abrir el vehículo poniéndola en el pilar central y arrancándolo donde el posavasos, cuando os vayáis tenéis que cerrar con esa misma tarjeta. Si por contra habéis abierto el vehículo bien con la llave de la llave que tiene forma del coche o bien con el teléfono móvil a través de la conexión Bluetooth, pues el coche se va a cerrar cuando nos alejemos. Pero podemos excluir casa, es decir, cuando yo esté en mi casa, pues que el coche no se cierre. Por ejemplo, tengo un garaje privado, pues ahí no se cerraría. Modo de apertura de la puerta del conductor es otra opción, que es que cuando detecte la tarjeta o el teléfono cerca, lo que va a ocurrir es que solo se va a desbloquear la puerta del conductor y el puerto de carga. Una vez que yo he abierto la puerta del conductor, si mantengo presionado el botón interior de la puerta, se abrirán todas las demás, ¿vale? Y desbloquear en estacionamiento lo que hace es que cuando yo pongo la P de parking, desbloquea las puertas. Recordad que siempre podéis activar o desactivar el bloqueo de puertas con el botón de arriba a la izquierda que tiene el candadito. Notificaciones de coche abierto, ¿vale? Aquí nos dice que si hemos dejado el coche abierto se enviará una notificación al móvil, ¿vale? Tanto de las puertas y las ventanillas, o que no nos notifique nada. Y aquí nos dice que podemos también excluir casa. Sonido de confirmación del seguro es lo que acabamos de escuchar cuando yo cierro el coche. Pues escucha ese clink. Y cerrar ventanillas al bloquear significa que cuando yo bloqueo el coche, bien con la tarjeta o bien porque me alejo, las ventanillas se van a cerrar solas. Y no se cierren, pues lógicamente quito esa opción. Vámonos a luces. Bien. Recordad que esta opción de faros la habíamos visto antes en el otro lado, ¿vale? En controles, veis que aquí teníamos arriba los faros, pero aquí tenemos una opción más avanzada, que es que podemos seleccionar los antinieblas. Esto va a depender, por ejemplo, si tenéis el coche con la batería pequeña, los antinieblas delanteros no lo tenéis. Si los antinieblas traseros, claro que son obligatorios, lógicamente. Luces superiores, las luces de cortesía del techo y guanteras, ¿vale? En este caso, si le doy a on están siempre activadas, off desactivadas, o auto, pues cuando abro las puertas se activan, se apagan solas. Siempre podéis activar o desactivar esas luces pulsándolas directamente. Y luces ambientales lo que hacen es que las luces de las alfombrillas, de los pies y de las guanteras laterales las deja activadas o no activadas en función de este ajuste. Yo resulta que se activan las luces superiores, ¿vale?
Se activan las luces superiores, cierro la puerta, inicio la marcha, las luces superiores se apagan, pero las de los pies y las de las guanteras de las puertas quedan tenuemente encendidas. Intermitentes automáticos significa que yo le doy intermitente y él solo se va a desconectar. ¿Cuándo? Nunca o de manera automática. Cuando detecta que hemos terminado nuestro giro, no significa que le dé 3 pasadas o no 3 pasadas, sino cuando detecta que hemos terminado. Por ejemplo, si me voy a incorporar al carril de la izquierda, cuando el coche detecta que ya estoy incorporado al carril, la desactiva. O si estoy haciendo un giro, cuando vea que he terminado el giro, también lo va a desactivar. Luces de carretera automática son las luces largas automáticas, que lo veíamos aquí con ese ajuste, ¿vale? Faros después de salir significa que van a quedar los faros encendidos una vez que nos hemos marchado, como luces de cortesía, el living home o el coming home, este que se llamaba así antes, y las luces del volante activa la iluminación de las flechitas que hay alrededor de las ruletas de ajuste del volante. Y en el menú luces no tenemos más. Vámonos a pantalla. Aquí, si recordáis antes, hemos dicho que podíamos ajustar el brillo, lo teníamos antes en controles, pero en este caso también podemos ajustar qué queremos, si el coche siempre estará en pantalla clara, si el coche siempre estará en pantalla oscura o si el coche está en modo automático. Cuidado aquí, destacar un ajuste. Por ejemplo, en otros coches a mí lo que me ha pasado es que el coche determina en función de la cantidad de luz que hay si pone un modo u otro. En este caso he podido observar que lo hace en función de la hora del día. Es decir, puede que nosotros estemos en modo claro y el brillo al mínimo porque estemos dentro de un garaje, pero si detecta que estamos en día se va a poner en modo claro. Así que bueno, son túneles y demás, hay que ver cómo se comporta. Yo creo que en túneles sí que cambiaba... Uy, modo automático. Ahora, si la ponéis al cero no deja modo automático. Sí que cambiaba la intensidad, pero si por ejemplo estáis al garaje y demás, pues no. Y el modo de limpieza de pantalla lo que hace es que desactiva toda la pantalla para que nosotros podamos pasar un paño y no pulsar todas las funciones. Seguimos en pantalla, modo, en este caso, una de las novedades que se metieron en una de las últimas actualizaciones es que el botón izquierdo, que es el que nos permite pausar la música, avanzar la música, para subir, bajar el volumen, si lo dejamos pulsado se nos habilita un determinado menú. Puedo seleccionar qué menú quiero de manera estándar, aunque yo solo puedo cambiar cada vez, o que cada vez me pregunte qué menú es el que quiero. Y entonces tengo que hacer una doble selección. Por ejemplo, si ahora mantengo pulsado aquí, veis que ha aparecido el menú de aceleración. Yo puedo darle a la izquierda, cambiar por ejemplo a calefacción del volante y veis que ha cambiado también allí. Si por contra yo digo que preguntar cada vez, lo que va a ocurrir es que cada vez que entre me va a ir al primer menú. Tengo que seleccionar cuál es el que quiero y luego volver a seleccionar y cambiar el ajuste que queramos. Si vais a hacer muchas opciones podéis dejarlo en preguntar cada vez, pero si realmente pues siempre cambiáis lo mismo en ese botón, pues os estáis ahorrando un paso en el menú. Idioma de la pantalla, idioma de reconocimiento de voz e idioma de la navegación por voz. Os digo que a veces yo no sé exactamente cómo le han hecho la voz a este GPS. Bien, formato de región del texto. En España, en este caso, pues pone la fecha de una determinada manera, las unidades con unos determinados puntos y la hora. Si cambiáis, pues bueno, os lo pondrá, por ejemplo, en inglés, pone primero el mes, luego el día, luego el año. En el caso de tamaño del texto, en la última actualización o en la penúltima, ya se podía cambiar el castellano, antes no, y lo que hace es que aumenta todos los elementos de texto. Cuidado que no están bien dimensionados y hay veces que hay algunos que se montan sobre otros, pero bueno, tiene que reiniciarse la pantalla, ¿vale? Y a mí me gusta en esta forma. Y en la hora, bueno, pues si es PM o no PM o en formato de 24 horas. Indicación de la energía, si aquí arriba el menú lo pone en porcentaje o en kilómetros, ¿vale? Eso lo podéis cambiar siempre en cualquier momento. La distancia en millas o en kilómetros, la temperatura en Celsius o en Fahrenheit, la presión de los neumáticos en bares o en pulgadas. En los trayectos es el ordenador de a bordo propiamente dicho. Tenéis dos trayectos que se van a reiniciar de manera automática, que son el trayecto actual, es decir, ahora arranco y me voy, paro, mañana arranco y me voy, pues el trayecto que estáis haciendo en ese momento. No me doy cuenta cuánto tiempo transcurre hasta que se resetea, es decir, si paráis y volvéis a arrancar enseguida no lo hace, pero suelen pasar 20 minutos, creo, unas horas, depende, había algunos coches que eran 4 horas. Recuerdo que el ordenador de a bordo se reseteaba a las 4 horas. Y desde la última carga es independiente del trayecto en el que estéis, desde la última vez que habéis cargado el coche. Y luego tenéis otros dos ordenadores de a bordo que podéis configurar. Les podéis poner un nombre. Yo tengo puesto este Jaca porque fue cuando me fui un viaje a Jaca. Y tengo este otro puesto con una almohadilla para acordarme de que no lo tengo que resetear, que es desde que el coche salió de fábrica. ¿Vale? Como veis corresponde el odómetro con el
el coche de fábrica. Y aquí abajo podéis resetear tanto el trayecto actual como cualquiera de los otros dos trayectos que tenéis en azul. Estaría muy bien que se pudiera bloquear uno de ellos, pero bueno. Navegación. Vamos a ver qué ocurre con la navegación. En este caso, el volumen que tenemos de navegación. Estaría bien que nos diera una respuesta de este va a ser el volumen de navegación. Si lo queremos desactivar. Navegación automática lo que hace es que él detecta nuestros patrones de comportamiento. Por ejemplo, si yo todos los días a las 5 de la tarde suelo ir hacia casa, él va a detectar ese tipo de patrón y cuando me suba a las 5 de la tarde en el coche me va a proponer ir a casa o hacia el trabajo. O si tengo sincronizado mi calendario y ese calendario a su vez tiene puestos ubicaciones, pues cuando yo me suba en el coche y llegado a una determinada hora me va a proponer la ubicación del evento que tengo en el calendario. El planificador de ruta yo recomiendo que lo uséis porque en este caso es de lo mejorcito que tiene el coche, es que, vale, yo hago mi ruta, pero además él me va a proponer cambios en esa ruta ajustados a las cargas que necesita hacer en los supercargadores de Tesla. De verdad, creedme que es la mejor opción de viajar. Te despreocupas y el coche lo va a pensar tanto por tu estilo de conducción, por la orografía, por el viento, por el tráfico, por el estado de la batería, temperatura. Va a tener muchos factores en cuenta a la hora de proponerte sitios donde parar a recargar dentro de los superchargers de Tesla. Así que para mí esa opción está activada. Y navegación en línea, pues lo que os he dicho, se nutre de determinadas informaciones para proponer nuevas rutas y dice redirigir para ahorrar. Es decir, en esta opción de abajo, de esto de los 5 minutos, podéis decirle, oye, mira, yo me quiero ahorrar tiempo, aunque la ruta aparentemente más óptima sea una determinada, proponme otras que me ahorren, pues eso, 5 minutos, 10 minutos, podéis configurar pues muchas opciones, ¿no? Pues lo típico, aquí hay un atasco, si vas por esta ruta te vas a ahorrar 5 minutos, o 10 o 20, si te ahorras 2 horas, pero mínimo eso, ¿no? Evitar ferries, pues en el caso de, ya os digo que en España nos va a tocar, creo, si vivís en Noruega supongo que sí, y evitar peajes, pues no pagar los distintos peajes. Nos vamos al apartado de seguridad. Desde aquí podremos hacer la llamada de emergencia, que también podremos hacer en la parte superior derecha de la pantalla. Podemos decirle que si el modo centinela está activado por defecto o no. Vosotros siempre lo vais a poder encender o apagar. Veis que arriba tenéis aquí este botoncito rojo que dice si está activado o no activado el modo centinela para en esta ocasión. Pero cuando yo arranque el vehículo, lo cierre, me vaya y vuelva, va a dejar este ajuste que tenemos aquí. Podemos hacer que el modo centinela no se active cuando estemos en casa, si la hemos guardado en nuestra ubicación habitual, en el trabajo o en aquellos sitios favoritos que hayamos también metido dentro del coche. Podemos decirle cuánto queremos que duren los clips del modo centinela, ¿vale? Cuando él detecte un evento, cuánto tiempo queremos que dure ese clip, para que nos dé contexto antes y después. Y que ese modo centinela funcione bien porque ha detectado un evento de movimiento, sobre todo del coche o de sonido, como digamos así, como si se activara la alarma, es decir, ha habido una intrusión, ha habido un golpe, algo así, o que decida guardar esos clips en función de las cosas que están detectando las cámaras, si alguien se acerca, si se queda mucho tiempo mirando el coche y demás. Y ver las cámaras en tiempo real a través de la aplicación, cuidado, esto va a requerir de que tengamos pagada la conexión premium. En el caso de que no la tengamos pagada, pues no las vamos a poder ver en tiempo real. Si la tenemos pagada, sí, pero podemos decidir si queremos verlas o no verlas. Dashcam, es lo que os decía antes, es la cámara que va grabando continuamente nuestra conducción. Y podemos decidir cuándo queremos que la Dashcam grabe. En este caso, si está apagado, no grabaría nunca. Perdón, seguridad. Vale, dice aquí, automáticamente se guarda, manual, las grabaciones se guardan, bueno, lo que os estoy explicando. Manual es cuando yo toque, por ejemplo, el claxon o el botón de la pantalla, o puedo configurarlo también en el volante, y automático lo hace cuando él detecta un evento. Si, por ejemplo, hay una frenada, si hay se salta un airbag y demás, va a guardar también los clips de la dashcam, ¿vale? Fijaros, aquí nos lo explica, dice... Automático guarda automáticamente hasta 10 minutos de vídeo cuando el vehículo detecta un evento de seguridad, un accidente, el despliegue de un airbag, etc. Aquí podemos borrar los clips que tengamos en la dashcam, los borraría todos juntos, o formatearíamos la unidad USB. ¿Vale? Siempre que pongáis una unidad USB nueva, yo os recomiendo que la formateéis y la dejáis preparada para usar en el vehículo. Permitir acceso desde el móvil, pues lo mismo, si queremos que se acceda desde el móvil al vehículo o no. Permitir conducción sin llave, si nos va a requerir sí o no la llave del vehículo cerca o no. Por ejemplo, esta opción
nos permite decir, oye, pues mira, que necesito moverte el coche y yo no estoy allí, bueno, pues te voy a activar temporalmente el acceso al vehículo. PIN para conducir lo que hace es que cada vez que activemos el coche, que pongamos la D en el coche, nos va a pedir un PIN para conducir. Bueno, pues esto no sé, si lo dejáis a otras personas y demás, pues no sé, es una buena opción. Y el PIN de la guantera es lo que nos pide que abramos o no podamos abrir la guantera. Vale, modo límite de velocidad. Esto si yo le dejo el coche a alguien, por ejemplo, y no quiero que corra de más. Nos pide crear un PIN. Pues eso, si yo no quiero que el coche se lo dejo a no sé quién y no puede pasar de 80 km por hora. Bueno, pues dejo aquí programado el límite de velocidad y no va a poder pasar de eso. Os recomiendo que uséis esta opción en el caso, por ejemplo, de que instaléis cadenas para la nieve, no podéis pasar de 40 km por hora, pues os lo dejáis activados para vosotros mismos. ¿Vale? Protección contra sobrecalentamiento lo que hace es permitir al vehículo que active la ventilación o el aire acondicionado en función de si le hemos aparcado al sol y sube una determinada temperatura. Pero ¿qué ocurre? Que aquí tenemos, desde mi punto de vista, un problema, que es que si tenemos activado el modo centinela o la alarma del vehículo, no deja que se active de manera automática la protección de sobrecalentamiento. Es muy curioso porque yo desde la aplicación, en un momento dado, con el modo centinela y con la alarma puesta, puedo activar la climatización del vehículo. Pero por alguna razón Tesla de momento no deja que eso se haga de manera automática en función de la temperatura si tengo activados los otros parámetros. Para poderlos desactivar ocurren dos cosas. Primero, el modo centinela tiene que estar desactivado. Como veis, ahí lo he desactivado y ahora me deja trabajar con estas opciones: alarma de seguridad o alarma de inclinación o intrusión. Vale. Si la alarma de seguridad, que usa sensores de ventanillas, usa micrófonos internos, está activada, pues resulta que no puedo activar el modo S. Pero resulta que si tengo la alarma de seguridad activada, se rompe una ventanilla o lo que sea, pero tengo el modo de inclinación e intrusión desactivado, es como una alarma de seguridad con menos opciones, resulta que sí que me deja activar la protección contra el sobrecalentamiento. Ahora que podemos ver que funciona, ¿cómo funciona la protección sobre el calentamiento? Bueno, pues lo que hace es lo siguiente. Si digo no hay AC, lo que hace el vehículo es, a partir de 40 grados de detecte temperatura interior de 40 grados y exterior pues menos de 40 grados, activará la ventilación interna para que el aire de la calle entre en el habitáculo y no se caliente tanto. Si le doy a ON, lo que hace el vehículo es que cuando supere una determinada temperatura va a intentar enfriar usando el aire acondicionado hasta la temperatura que yo haya puesto aquí. ¿Vale? Esto me encantaría que estuviera siempre activado en no y AC, pero ¿qué ocurre? En cuanto activo la inclinación e intrusión o el modo centinela, pues resulta que no puedo usar el sobrecalentamiento. ¿Qué podéis hacer? Pues preacondicionar el vehículo o activar la climatización cuando sepáis que está muy caliente o que dejéis cosas dentro. Alertas auditivas de asistencia al aparcamiento son los pitidos de cuando nos acercamos a un bordillo o a cualquier cosa de esas. Tonos de marcha, que era nuevo en una actualización, es que cuando yo cambie la marcha del vehículo, bueno, me dice que pisar el pedal, pero cuando cambie la marcha me va a hacer un pitido. Y Joe Mode, o Joe Mode, no sé cómo se dice, en este caso yo lo tengo activado porque el sonido de intermitentes, el sonido de advertencias, desde mi punto de vista era un poquito elevado para el resto de ocupantes. Con este modo lo que hace es que todas esas advertencias bajan de intensidad en el volumen. Y volvemos a activar la climatización porque me estoy asando. Bien, en el caso de freno de estacionamiento, puedo activarlo de manera manual si yo doy a la P, o puedo darle aquí al botón. Es como, bueno, tengo puesto la D, pero quiero activar el freno de estacionamiento. Lo veis, dice está encendido. Si selecciono unas marchas me va a dejar porque tengo el cable de estar cargando el coche, así que no ha lugar, pero bueno. Y apagar sería apagar el coche. El coche se apaga, cuando piso el freno se vuelve a encender. Servicio. Aquí tenemos varias opciones muy interesantes. Nos dice la presión recomendada de las ruedas y cuándo y cuánta presión tiene las ruedas. El kilometraje de servicio es muy interesante para los neumáticos, es decir, cuando yo le he hecho un determinado mantenimiento a los neumáticos. Por ejemplo, si yo los he rotado, me dice cuántos kilómetros han pasado desde la rotación, o si los he puesto nuevos, o es una forma de tener una especie de odómetro
respecto a una operación que yo haya hecho de neumáticos, ¿vale? Si seguimos bajando tenemos mogollón de opciones. Manual, veremos el manual. Modo de lavado de coche no está activado porque tengo enchufado el cable de carga, si no podría activarlo, y lo que haría sería que cierra las trampillas del aire, desactiva los espejos automáticos y el cierre automático del coche si yo lo dejo en un túnel de lavado, también desactiva el puerto de carga. Imaginaos que está activado el puerto de carga, un rodillo del lavado lo pulsa y se abre, pues fijaros la que se puede preparar. Y también no activa, aunque yo me salga del vehículo y ponga la posición P, no activa el freno de mano, para en el caso de que esté en un túnel de lavado, pues que el coche pueda rodar libremente. Ajustar faros, hace un ajuste automático de los faros y luego nos permite uno a uno, es que no le quiero dar ahora porque estamos de día y no quiero cambiar el ajuste, pero vosotros rodáis de noche, paráis, le dais a ajustar faros, el coche hace una serie de operaciones y los ajusta a la altura que él considera adecuada, y luego con las ruedas del volante, al igual que permitía con los espejos, permite ajustar la altura independiente de cada uno de los faros. Eso lo mejor es que lo hagáis en un taller, que os ponga la máquina y que diga, bueno, pues el faro está un poco alto, está un poco bajo. El modo de remolque hace una cosa parecida a lo que hacía el modo de lavado de coches, que era que no activaba el freno de mano, ¿vale? Entonces, en este caso, si queréis subir un vehículo a una plataforma y demás, pues activáis esto, el coche no se pone el freno de estacionamiento y podéis rodar libremente con él. Si tuvierais que empujarlo a mano por alguna razón, pues sería este el modo que tendríais que poner. Ruedas y neumáticos. Nos permite configurar qué ruedas tenemos instaladas, ¿vale? Qué llantas, por así decirlo, porque va a hacer muchos ajustes en función de eso. Va, por ejemplo, a calcular las velocidades, va a calcular cómo tiene que ser la frenada regenerativa, desgastes y demás, en función de los neumáticos que tengamos puestos. Y también nos permite hacer determinados ajustes del coche, si tenemos neumáticos de invierno, si ponemos neumáticos de verano, etc. Selecciona temporada. Fijaros que dice aquí, los neumáticos de invierno se indica con el símbolo de copo de nieve. 4 estaciones o verano, esos son los que tengo instalados. Notificaciones, me va a decir todos los eventos que ha tenido el vehículo, cuando he conectado el cable, cuando lo he desconectado, si tengo que hacer algo. O sea que hay pues muchísimas cuestiones que están arriba también en alertas. Estábamos en servicio, perdonad. En vista previa de la cámara nos permite ver las distintas cámaras. Aquí podemos ver la cámara del habitáculo. Hola. Esto es una forma de tener pues una previsualización, y si hubiera algún error en una cámara, por ejemplo, cámara principal, ahí veis la cámara principal, pero en modo, veis que se ve, digamos, como más atrás, hay 3 cámaras arriba, en modo estrecho, ¿vale? Todo esto son las visualizaciones que usa el vehículo. Montante de la puerta izquierda, esto es lo que se ve desde el pilar izquierdo, lo que se ve desde el guardabarros izquierdo, vista derecha, guardabarros derecho y vista trasera, ¿vale? Esto es lo que ven las cámaras. Recordad que arriba el Tesla tiene 3 cámaras. Calibración de la cámara. Cuando vosotros os compráis el coche de nuevas, resulta que el vehículo viene con las cámaras, digamos que con las funciones de piloto automático y de asistencia un poco capadas, porque las cámaras tienen que calibrarse. Si hemos cambiado la luna o creemos que las cámaras no están actuando bien, puedo dar la calibración de cámara y vuelve a gestionarse todo ese proceso en el que el vehículo calibra automáticamente las cámaras para pues trabajar de una manera más óptima. Calibración de asientos, dirección y retrovisores. Os bajáis del vehículo, le dais a eso y lo que hace el coche es mover los espejos hasta el punto máximo superior, hasta el punto inferior, también el asiento para saber dónde están los límites y volver a calcular. Hay veces que el vehículo, por ejemplo, pues le dais hacia atrás del todo y sentís que el asiento no va todo lo atrás que debería ir. Bueno, pues le dais a calibración de asientos, dirección y retrovisores, y el vehículo hace sus ajustes para saber dónde vuelven a estar los límites, los finales de carrera de los distintos sensores de asientos, volante y espejos. Borrar datos del navegador es borrar todas las opciones de búsqueda, todos aquellos favoritos, todas aquellas cosas que tengamos en el navegador. Y el establecimiento de configuración de fábrica es lo que tenéis que hacer si, por ejemplo, vendéis el coche. Limpia parabrisas en modo servicio es una cuestión muy interesante. Como veis, suben los limpias para poder cambiar las escobillas. Creo que había un apartado en el manual que recomendaba que si va a haber hielo o cosas así, también los dejáramos así subidos, de tal manera que cuando nosotros activáramos el desempañado del cristal o la preclimatización, pues se descongelaran.
¿vale? Recuerdo que esto lo ponía en el manual, pero no os lo digo con total exactitud. Volvemos al sitio original de los limpias y en software podemos ver nuestro coche, el nombre de nuestro coche, que lo podéis cambiar pulsando eso, el color, que yo siempre que viene alguien dejo que ponga el color que quiera del coche, y nos dice qué coche tenemos, un Model 3 Long Range, nos dice el odómetro, nos dice nuestro número de identificación del vehículo, nos dice cuál es el hardware que tiene nuestro vehículo instalado, en este caso tiene el hardware para la conducción autónoma total. Si le damos información adicional del vehículo, pues esto lo estaréis viendo pixelado. Nos dice, por ejemplo, si tiene bomba de calor o tiene resistencias PTC para el calentamiento de la cabina. Nos dice el modem qué capacidades tienes. Nos habla del email, del wifi. Si tenemos instalado el Home Link para abrir las puertas del garaje. Qué tipo de ordenador tenemos, que ya lo hemos visto antes. Cuál es el procesador. Antes usaban Intel, ahora usan AMD. Qué sistema de audio tenemos, en este caso de altavoces premium sin amplificador externo, qué tipo de baterías tenemos, iones de litio o LFP, y el tipo de motor trasero, en este caso imanes permanentes. Supongo que en un Model S Plate pues nos dirá, pues yo qué sé, dual motor, ¿no? Nos dice a continuación qué opciones de piloto automático tenemos adquiridas en nuestro vehículo, piloto automático estándar, piloto automático mejorado o capacidad de conducción autónoma total. Esto se hace mediante las actualizaciones de software y mediante comprar esos paquetes, y si tenemos activada o no la conectividad premium y hasta cuándo. Por último, abajo nos dice cuál es la versión de software que tenemos y nos habla de las notas de la versión. Bueno, pues esto ya sabéis, los que hayáis visto vídeos de Tesla, pues nos dice qué cosas ha incorporado. Pues me he incorporado esto, lo demás. ¿Cuáles son los datos que tiene el navegador? En este caso es la versión 40 del 2022. Aunque el navegador se basa en mapas online, también tiene disco duro y también tiene datos internos, por si algún día nos quedamos sin datos, estamos en un túnel o lo que sea. Y en la actualización de software, estándar sería que me lleguen las actualizaciones de software de mi vehículo cuando se considere que corresponde, y en avanzada en cuanto estén disponibles. Y en aviso de privacidad, pues me permite seleccionar qué datos quiero compartir con Tesla o no compartir. Esto lo mejor es que dediquéis un minuto para ver qué queréis compartir con Tesla o no y seleccionar lo que se ajuste a vuestras preferencias. Y en mejoras nos deja comprar o no comprar distintas. En este caso, por ejemplo, la suscripción premium, pues simplemente deslizaría y se cargaría en mi tarjeta de crédito. Y ese es todo el menú. Ya si queréis, en posteriores vídeos, por no hacerlo muy largo, hablamos de toda la parte inferior, hablamos de los ajustes de climatización, de los ajustes del mapa, de los ajustes del vehículo, etcétera, etcétera. Pero de momento, por mi parte, creo que eso es todo. Vamos a terminar con este tutorial de las opciones de el Tesla Model 3 en la actualización. Esto es importante porque luego puede cambiar. En la actualización 2023-29. Cuando haya novedades, pues os las grabaré. Así que esto es todo. Muchas gracias. Un saludo.